En directo afrontando el último tramo de la mañana, pero no por eso de ninguna otra característica que redunde en menos, todo lo contrario, aquí vamos de menos a más, como siempre, 11:32. Bueno, y ahí como cada jueves hasta hace un mes, pero bueno, las condiciones son las condiciones, las obligaciones son las obligaciones y la prioridad es la prioridad, ¿está claro? Pues retomamos algo saludable con nuestra farmacéutica típica, Sonia Soaje. Buenos días. Hola, buenos días. Desde el año pasado desde que no venía. Desde el año pasado, antes de Navidad. Pero bueno. Llego justito para los carnavales, yo voy de fiesta en fiesta. Sí, está claro, menos mal que los carnavales una semana, porque tú no celebras las murgas ni nada de eso. Bueno, yo tengo una en mi barrio hay una murga cercana, además que pasan a la final, o sea que... Los bombones. tengo la fiesta en la calle ya. Benditos bombones, pues no te queda nada. Bueno, yo ni siquiera los bombones aguantaría al lado de mi casa. Sinceramente te lo digo. Tuve la experiencia de tener una murga que yo decía, incluso me cogía en época de exámenes, que decía, cuando me pregunten algo, la letra de la canción me la sé al dedillo, porque entraba por la ventana de mi casa aunque estuviera cerrada, pero bueno, no los he sufrido, que además como cambié de empresa, empecé en un laboratorio nuevo, ahora estoy en Laboratorio Ordesa como visitadora médica, y entonces me ha cuadrado la reunión de la empresa, la formación práctica, la formación de productos en la calle, me ha pillado teniendo que viajar las últimas 3 semanas. Claro. Entonces yo creo que he llegado directamente a lo bueno. Ajá. Esta parte que tú me dices de sufrimiento vecinal no la he padecido. Menos mal. Pero los años anteriores tampoco, también hay que decirlo, son buenos vecinos. Pero es un sufrimiento, porque encima las horas de ensayo son pues las horas en las que uno quiere estar en modo zen ya, ¿no? Después claro, pero hay que día. Compatibilizar con el trabajo, entonces Claro. Al final, yo con el teatro me pasa lo mismo, que al final quedamos cuando podemos quedar. Por cierto, voy a aprovechar a hacer aquí mi tu cuña de teatro, que mañana participamos con mi tiempo en teatro en las salas Yónica del Colegio Nuriano, el saloncito chino se vuelve a representar. Ajá. Y a partir de las 8 se pueden conseguir las entradas allí directamente en taquilla, además un precio 6 euritos, que vamos a donarles a los niños de la ESO, a los chicos, perdón, me voy a claro, porque niños. chicos y chicas. Me voy a encontrar con las ruedas hinchadas. No son niños, son los chicos de la ESO para su viaje de fin de curso. O sea que encima que disfrutamos de la cultura, pues además colaboramos con los chicos. Y chicas, ¿no? Y chicas. Ah, claro. No. Pero me sale decir niño, el mío está en edad niño y me sale decir niño. De la ESO. Los chicos y las chicas, que ya son grandes. Sonia, que nos vas a hablar de un tema interesantísimo que a veces nos puede ocurrir, decimos, no el hecho en sí, vamos a hablar de la disfagia. Sí. El otro día escuchaba a alguien decía, oye, pero no porque te atragantes tienes disfagia. Digo, pues también es verdad. Cierto. Una cosa es atragantarse, lo que se dice además que se te va por el caminito viejo, y otra cosa es que te pase normalmente porque tú tengas una alteración, ya sea a nivel muscular, una alteración neurológica como las personas mayores, con demencia, con Parkinson, con personas que han salido de un postoperatorio, que han estado intubadas, que les han hecho algún tipo de proceso quirúrgico en la garganta o que han pasado un cáncer. Ese tipo de personas, su mecanismo natural de mover el agua o el bolo alimenticio desde la boca a la garganta está comprometido y se puede observar fácilmente porque incluso cuando están sin comer o sin beber no terminan de cerrar la boca y a veces se les cae hasta la babita. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto que tú me dices de lo de atragantarse, que es algo que pasa mucho en las residencias, se entiende que es como está normalizado. Es normal que a las personas mayores les cueste tragar, es normal que se atraganten y entonces por causa de esto está muy infradiagnosticada esta disfagia y van a seguir atragantándose y van a seguir teniendo problemas, incluso puede llevar a una neumonía, porque cuando se te va por el camino viejo, como decimos, puede llegar al pulmón y puede llegar a provocar una neumonía y esa neumonía, si no se pilla a tiempo, si es una persona que su inmunidad está comprometida, puede llegar incluso a producirle la muerte. Entonces es algo que no se debe tomar a la ligera. Y cuando hablamos de atragantamiento, enseguida pensamos carne, pollo, comida, no. Hay personas que se atragantan hasta con la propia saliva. Sí. De hecho, una característica de la disfagia es que tienen esta dificultad para tragar cosas tan sencillas como agua. Agua, infusiones, caldos, alimentos que tienen doble textura. Y ahora te explico lo de la doble textura. Lo que es más sencillo, las cosas más sencillas pierden esa habilidad, lo que decíamos, ya sea por
por una alteración motora, una alteración muscular o por una alteración neurológica, que no son capaces de discernir qué tienen en la boca y qué debe pasar al siguiente lado. La epiglotis, que es como esa puertecita que tenemos en la garganta que cierra la vía aérea para que pase la comida por la otra zona, no hace su función correctamente y por eso se va por el lado que no tiene que irse. Entonces, estas personas, incluso con el agua, tenemos que tomar medidas higiénicas, como es espesarles el agua con unos productos que se venden en farmacia o darles agua gelificada. Ojo, porque agua gelificada no es gelatina. Gelatina entraría en estas cosas que te digo de doble textura. La gelatina, cuando tú te la pones en la boca, se convierte en líquida. Entonces tenemos, o sea, no me lo había planteado. Claro, es que al final es un producto que se gelifica con la temperatura, pero en cuanto está, si te dejas una gelatina fuera de la nevera, al par de horas, si no te la has comido, está líquida. Entonces, con el calor de la boca se convierte en líquido, igual que los helados. Un helado sería una doble textura, todos los números para que una persona con disfagia se atragante. Ojo, que disfagia no solamente son personas mayores, ya hemos dicho que también puede ser por un posoperatorio, por un proceso tipo de cáncer, así que le puede dar a todas las edades, incluso niños. Se está viendo ahora mucho problema de disfagia pediátrica y viene muy asociado al uso de pantallas a la hora de comer. Nos interesa más que el niño se tome el potajito, el purecito, lo que le estemos dando. Entretenido con otra cosa. Cuchara, no se está enterando de que le estoy dando de comer. Yo ya cumplí la parte de que tenía que comer, el niño está alimentado, pero es que el cerebro del niño está... A ver, los cerebros de los niños no están completamente desarrollados. Entonces, su neuronita, tiene muchas más, pero su función, su cerebro está en ese momento focalizado totalmente en la pantalla. No está enterándose de qué está comiendo, qué textura tiene, si le está gustando. No está creando esa experiencia que es comer, que es que tú ves, hueles, saboreas y tu cerebro integra toda esa información para que tú puedas llevar a cabo la comida. No tragar comida, sino la comida necesitas de todos los elementos. Por eso se hizo tan famoso en su día el método del BLV, que es el Baby Led Weaning, que es el dejar los alimentos de tamaños que no fueran a producir un atragantamiento en los niños, pero que ellos lleguen a los alimentos y toquen pues una zanahoria, toquen un brócoli, que identifiquen con todos los sentidos los alimentos para que los incorpore su cerebro a esto es comida, esto es bueno, que al fin y al cabo, antropológicamente hablando, así era como comíamos. De hecho, pasa mucho con las personas mayores que le damos puré, y esa persona está comiendo, está tragando alimentos, sobre todo por el miedo que tenemos a que se nos haga una desnutrición o una deshidratación. Pero esa persona lo tenemos más claro con la gente mayor. ¿Come con ganas? ¿Le gusta la comida? Probablemente no. ¿Está predispuesto a, ay, qué ganas tengo que llegue la hora de comer a ver qué tengo? No. Porque lo que van a ver va a ser un plato de algo marrón, porque da igual lo que tú le metas al puré, se va a oxidar y se va a convertir en marrón. Entonces, a menos que sea remolacha, que es algo más rojito, o que sean espinacas, que es algo más tirando a verde marronáceo, pero es verde. Casi todos los purés, por mucho que tú le pongas carne, pescado, nutricionalmente puede que nos quede el alimentador, el cuidador, nos quedemos tranquilos, pero a la hora de la verdad esa persona va perdiendo su apetito, no tanto por la edad, sino porque psicológicamente es una tortura comer, porque me voy a atragantar, mi nuera, mi hija, mi hijo, la persona que me está cuidando, la persona que está contratada o la persona de mi familia que se encarga, se está agobiando, lo estoy viendo mirar el reloj, porque hay muchas veces que incluso como los niños, ¿no? Están las noticias puestas, las noticias no son una cosa agradable para ver cuando se come, y es como un proceso de tortura, de que acabe cuanto antes para que me dejen tranquilo, me vuelva yo a mi silloncito, a mi programita o a lo que sea, a mi radio, y quiero acabar con este proceso ya. Y es una de las cosas que cuando se trata de la disfagia se insiste mucho. La comida debe hacerse bien sentado, bien erguido, incluso con la espalda un poquito incorporada hacia adelante e incluso con la cabeza un poquito agachada hacia adelante. ¿Por qué? Porque si estamos con la cabeza hacia atrás, la vía aérea está liberada. Tensa, ¿no? Es como cuando alguien no está respirando, que es lo primero que le hacemos la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea. No nos interesa que la vía aérea esté totalmente despejada cuando estamos comiendo. Nos interesa que la vía aérea se abre y se cierra para respirar, pero que esté cerrada para la comida. Entonces, esa posición de erguido nos va a evitar que se nos vaya la comida por el caminito viejo, como decíamos, y que hagamos una broncoaspiración que acabe derivando probablemente en una neumonía. Otra cosa es que cuando terminen de comer sigan manteniéndose erguidos, porque si no la probabilidad de reflujo también es muy importante, porque la disfagia se puede producir tanto a nivel de la boca, garganta, como a nivel del esófago, estómago.
O sea, no solamente es que trague y ya está, es que luego tiene que seguir todo el alimento, el camino hasta el estómago. Entonces, sentaditos, bien sentaditos, comida sin televisiones, un poquito de música, pues bueno, vale, perfecto. Que sea un entorno como si fuéramos un restaurante, que sea agradable, que preferiblemente si puede haber un primero y un segundo, que se mantengan las presentaciones, cuidemos las presentaciones, no como estas películas de la cárcel que ponían el engrudo ahí, o sea, como ahí no le da ganas de comer a nadie. Entonces hay que mantener esa ilusión, entre comillas, por la comida. Porque al final una parte importante de que la comida nos siente bien, de que hagamos una buena digestión y que hagamos un aprovechamiento de todos los alimentos, va a venir dada por cómo nos comemos esa comida. Y esto pensándolo como nosotros, de ir a comer a un sitio que nos presentan la comida bonita, quizá nos quejemos de las porciones, pero vamos a preferir un sitio en el que nos presentan la comida bonita, el plato limpito, a un sitio en el que nos hacen raca, como si fuera el engrudo de la cárcel, aunque sea exactamente la misma comida. Tú en el otro sitio me lo pones así como redondito, con unas floritas y un tal, y digo, oye, lo que sea, este ceviche, no sé qué, está buenísimo. En el otro sitio va a ser simplemente pescado crudo que encontré pues en cualquier sitio. Entonces la presentación es muy importante. ¿Y qué relación guarda? O sea, comentabas antes el puré a las personas mayores ya de una manera metódica y diaria. Alguien que se alimenta así, me imagino que pierde la funcionabilidad de los músculos de la boca y de la deglución y todo lo demás, ¿no? y la motilidad intestinal también. Siempre se va a intentar, de hecho, a la hora de alimentar a una persona que tiene problemas de disfagia, que tiene problemas a la hora de tragar y de deglutir los alimentos, siempre se va a preferir la que se alimente con cuchara y no con jeringuilla. Porque también hay cuidadores, y esto pasa también mucho en los sitios que están institucionalizados, que hay poco personal para todos los pacientes que hay. Obviamente, si yo te doy de comer con una jeringuilla, voy a tardar mucho menos que si te doy con una cuchara, venga, traga, venga, otra cuchara, venga, traga. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que al final hemos conseguido que trague, pero ¿esa persona va a querer volver a comer al día siguiente? No, va a querer comer menos. Va a decir, no tengo hambre, déjame tranquilo. Lo que vamos a conseguir así va a ser que esa persona esté malnutrida, que cada vez los alimentos, las necesidades de calorías y de proteínas que reciba sean cada vez menores. Y eso tampoco nos interesa, porque a su vez el cuerpo no está preparado, entra en un proceso metabólico en el que se va a degradar a sí mismo porque los nutrientes son necesarios. Entonces, bueno, pues es otra de las cosas que decíamos. Una cosa que te comentaba, que te decía, ahora te digo, de las dobles texturas, es el tema de eso, el helado, por ejemplo, es una doble textura. Yo cuando estaba leyendo la lista decía, la verdad que como cuidador es complicado no hacer ese puré, porque es mucho más sencillo. Lo que pasa, lo que requiere esto es como lo de la Thermomix, que los que no cocinamos decimos, ¿la Thermomix para qué? Y los que sí cocinan dicen, hace de todo. Entonces es una cuestión de aprender recetas. Porque pues, si es por alimentos, te digo, todo lo que tenga doble textura o que sea irregular, no se puede. Un brócoli, por ejemplo, no. Lo que tú muerdas y suelte agua, tampoco se puede. Ya hemos dicho que se atraganta con el agua. Una naranja, una pera, una lechuga. Todo lo que sea pegajoso, no se puede. Porque no reconocen, pierden la capacidad de reconocer los alimentos, igual que por eso lo de los bordes que no sean de bordes irregulares también es importante. Pero los alimentos pegajosos, yo pensaba, alimentos pegajosos, el plátano, el pan de molde. Pan de molde cuando te lo metes en la boca se convierte en un bolo ahí. ¿Qué más decía yo? Galletas. Tenemos la costumbre de darle o he visto yo mucho en los hospitales, de darle en la merienda pues un vasito de leche con galletas. No. Las galletas, cuando tú te las metes en la boca, bueno, te habrá pasado cuando partes una galleta, que tú partes a lo mejor 2 trozos, pero caen 3 o 4 más, caen miguitas, caen trocitos y son crujientitos. O sea, no es como un polvo de una harina, es un trocito chiquitito que eso a las personas que tragan mal se te queda ahí atragantado, pegado. Frutos secos obviamente no son muy duros y también el trozo que se queda, o por mucho que lo mastiquemos, se cuesta para hacer una pasta. ¿Qué más? Los que tengan hilos, los mangos, los aguacates, hay algunos aguacates que están bien, hebras, sí. Pero hay otros que tienen hebras, hay batatas que tienen hebras y otras que no. Los espárragos son demasiado fibrosos porque tú cuando te comes un espárrago te vas encontrando con esos hilos. Uno podría pensar, bueno, pues para que no tenga que morder el queso, pues se lo hago un queso a la plancha. No, es una textura extraña a la hora de una persona que tiene esa dificultad. ¿Y qué pueden comer? Claro, pueden comer de
casi de todo, pero hay que adaptarlo a la textura que ellos necesitan. Los líquidos no pueden ser muy líquidos, tienen que ser un poquito más viscosos, que por eso decíamos que en la farmacia hay unos elementos que son espesantes, y lo que son los sólidos tienen que tener una textura que en función de la capacidad que tengan de discernir esos alimentos y la capacidad que tengan de tragarlos, pues podrá ser una textura más tipo un néctar, más tipo una miel, ¿no? Que un néctar tú lo pones en una cuchara y si vuelcas la cuchara cae. Una miel va tardando en caer y un pudding directamente no caería, ¿no? Entonces vamos adaptando esos alimentos en función de lo que las indicaciones que nos dé, pues normalmente es una enfermera o un enfermero que es el que se encarga después de las indicaciones pues del endocrino, el digestivo, la persona que nos haya diagnosticado la disfagia a ese paciente, pero normalmente es la unidad de enfermería la que hace todo el proceso físico de explicarle a los familiares lo que hay que hacer. Entonces realmente, por aportar un poco de tranquilidad, en casa podemos comer de todo, pero a la persona que tenga disfagia hay cosas que no le vamos a poder dar directamente. ¿Que le hacemos una compota de manzana? Genial. ¿Que le hacemos una compota de manzana y plátano? Pues genial. Pero no le podemos dar los trozos de manzana, no le podemos dar los trozos claro, de... si no hay que procesarlos, ¿no? De alguna manera. ¿Que queremos darle carne, queremos darle pescado? Bueno, se lo vamos a dar como lo prepararíamos para rellenar una empanada, por ejemplo. Ya nos dirá la enfermera si le podemos dar una carne más picada. Bien una emulsión, ¿no? Sí. Sobre todo, aparte de la textura de los alimentos, sobre todo tener la paciencia de alimentarlos con calma, de no tener ese prisa y ese corre-corre. Y si ellos son capaces de gestionar la cuchara ellos mismos, pues no prestarles esa atención, o sea, estar atentos, como los niños, estar atentos, pero dejarles esa dignidad de me puedo valer por mí mismo. Una cosa, escuchándote da la sensación que hace referencia a personas dependientes, ya bien por la edad, por mayores o niños pequeños, pero en el medio, por ejemplo, yo puedo ahogarme bebiendo agua o ¿tengo disfagia o tengo mal educada la epíglota esa? Habría que hacerte un diagnóstico. Pero ¿se puede dar el caso de personas? Se puede dar el caso de personas de nuestra edad que tengan una alteración, por ejemplo, un accidente de coche que haya tenido alguna alteración neurológica que le esté afectando a los nervios y los músculos que controlan la garganta y que sea una persona pues joven, 20, 30, 40 años. Uno sabe, yo creo que uno sabe si conscientemente está bien, neurológicamente está dentro de lo que sería una normalidad, por así decirlo, de me doy cuenta de las cosas. Uno sabe si siempre me atraganto comiendo o me pasa a veces. Si a mí me pasa en todas las comidas de todos los días, obviamente yo es para mirármelo en el médico. Eso. Si yo me atraganto de vez en cuando, pues aparte de echarle la bronca a los de al lado, que no me den golpes en la espalda y que no me den agua, que es dos costumbres muy, muy instauradas, pero a nivel global, que no se deben hacer. Y que son por ejemplo, esos golpes en la espalda. Súper contraproducentes, porque al final estás más agobiado, se te olvida respirar. O sea, cuando una persona... Pero lo mismo digo, con los niños es igual. Cuando una persona se atraganta, hay que estar atento, pero no intervenir. Porque esa persona probablemente va a poder resolver ese atragantamiento por su cuenta. Cuando ya vemos que pasan unos segundos y que esa persona nos gestiona o que nos pide ayuda activamente, es cuando intervenimos. Pero no son golpitos, es un golpe fuerte porque a lo mejor se le ha quedado atascado. La maniobra de Henry, creo que la maniobra es la que se aprieta aquí a la altura del esternón, sí. Y eso es muy complicado explicarlo y muy complicado hacerlo. Lo más sencillo suele ser un golpe seco a mitad de la espalda, que es lo que hace que más o menos a la misma altura del esternón provoquemos que salga lo que se haya quedado atorado. Pero no con venganza ni rencor, sino con... Buah, si ayuda tampoco te digo que no, pero solo si es necesario. Y lo mismo, lo de bebe agua. Al final estoy con mi atragantamiento más agobiado en contestarte que me dejes tranquilo, que o sea, yo sí quiero agua. O sea, ¿quieres agua? Sí. Me la das, la tomo y me la bebo. Intentar también siempre cuando en cualquier tipo de tos, ya sea una tos por atragantamiento o una tos porque estamos en época de virus y procesos gripales, intentar que cuando nos dé la tos, es un truco de toda la vida, pero que se nos olvida, respirar por la nariz. Si respiramos por la boca, resecamos todavía más la vía aérea y nos da más tos porque todavía el cuerpo intenta como expulsar eso que cree que se le ha quedado atascado. Entonces, intentar respirar, tosemos, respiramos por la nariz. Y parece que no, pero ya conseguimos que entre un poco más de aire y el proceso de toser, aparte que nos agobiamos mucho menos, pasa mucho más rápido. Pero cuando una persona se atraganta una vez eso no es una disfagia. Cuando se atraganta, cuando teme la comida, cuando teme beber agua, cuando ya es como que prefiero no comer
para no pasarlo mal, eso ya es susceptible de visitar al médico y que el médico nos dé las indicaciones que debamos hacer. En cuanto a diagnóstico, es simplemente diagnóstico tipo test, preguntas, usted se atraganta siempre, qué tipo de alimentos suele comer, o está institucionalizado, o ha hecho a lo mejor se descubre porque ha hecho una neumonía por broncoaspiración, porque ha tragado, se le ha ido la comida por la vía que no correspondía y eso ha generado una neumonía, y ahí es cuando la consecuencia es lo que descubre esa causa que es la disfagia. Y después hay personas que a lo mejor no se pueden expresar por sí mismas. A ese tipo de personas se les suele hacer una analítica tipo neuronal, pues de reflejos, etcétera, etcétera. ¿La disfagia afecta al habla? Cuando uno tiene un ataque de tos por haberse atragantado o cuando está comiendo y cambia la voz, no llegan a atragantarse, pero es como que esa ronquera, esa carraspera y que les cambia la voz, también es un signo diagnóstico de disfagia. ¿La disfagia es solamente ese momento de atragantamiento o es un proceso de cambio? La disfagia engloba todo lo que es el paso del correcto del alimento o del agua desde la boca hasta el estómago. Entonces puede haber disfagia en el paso boca-garganta, que sería lo que se llama una disfagia orofaringea, oro de boca y faringea de la parte de la garganta. Y una disfagia esofágica sería cuando lo que está dificultado es el paso del esófago al estómago. Pero eso está siempre, no solamente cuando comes o bebes, sino... Repíteme la pregunta. Sí, cuando una persona padece de disfagia, es... Hasta con la saliva. Claro, pero que está siempre las 24 horas del día, no solo en el momento de beber o sea, es una alteración. Es una alteración que tienen permanente. Lo que pasa es que manifiestan los síntomas de esa alteración en el momento en el que tienen que ingerir algo. Tú no estás ingiriendo 24 horas al día, pero sí que tienes tu garganta funcionando 24 horas al día. Uh-huh. Entonces, por eso digo que hay veces que incluso la observación nos hacen llevar a pensar si una persona, sobre todo mayor, puede tener disfagia. No hacen un cierre correcto de la boca, tienen como ese babeo constante, como siempre están con la boca como medio abierta y el babeo porque no tragan la saliva. No tragan la saliva. Entonces es como ya está comprometida esa movilidad muscular de circulación de la saliva y de tragarla. Uh-huh. ¿Y en los bebés cuándo se detecta? En los bebés suele ser más o menos lo mismo. O sea, es muy raro que un bebé tenga disfagia. Muy, muy raro. Porque viene a menos que ya sea un bebé que en el proceso del parto haya habido complicaciones y se hayan detectado alteraciones musculares, pues en las zonas que decimos, es muy raro que haya un bebé con disfagia. Los niños con disfagia, los que te decía, son ya niños de 2, 3 años que ya deberían tragar bien y tienen estos problemas o están empezando a generar estos problemas porque no los estamos enseñando a comer bien. Uh-huh. Estamos inhibiendo esa capacidad de esto es comida, así huele la comida, así se toca la comida y de que a nivel neuronal su boca sea capaz de reconocer los alimentos. De hecho, suelen ser niños que se detectan porque los papás se quejan de que solo comen esto. No hay forma de que prueben otra cosa y si les das a comer otra cosa, está en la boca para acá, para allá, para acá, para allá. No lo pueden tragar. Su cerebro no da la orden correcta para que se active esa bajada que decíamos de la epiglotis, que cierre la vía aérea, para que en ese momento el bolo alimenticio pase a la parte de la faringe. Uh-huh. Entonces, se suelen detectar, se están empezando a detectar, se está hablando mucho ahora, es una de estas plagas de los 2020, a raíz del uso de pantallas. Uh-huh. Y es una pregunta que en algún centro en los que afortunadamente tienen equipos multidisciplinares, que no solamente vas a un médico y te atiende un médico, sino que vas a un médico y te atiende el médico, a lo mejor mira, pues vamos a aprovechar que estás aquí, que te vea también el de, yo qué sé, pues si tienes problemas de mangiomas, pues el de vascular, o si es un niño que tiene a lo mejor un carácter un poco particular o que duerme mal, pues vamos a ver que te vea también el psicólogo. Y entonces con el tema de la nutrición se está haciendo mucho equipo pluridisciplinar, varias especialidades que engloban la visión del menudo en cuestión. Y lo que tenían en común era que todos comían con pantallas, hasta en el cole. Y ahí no tiene nada que ver, por ejemplo, la posición de las pantallas, que creo que no, porque si has dicho que la manera correcta es la cabeza hacia abajo, si tienes la pantalla hacia abajo, pues ayuda. Es una cuestión de atención. De atención, más bien cerebral, ¿no? Sí, es una cuestión neurológica. Uh-huh. El cerebro no está a lo que tiene que estar. Y ¿no te ha pasado un montón de veces que llegas, es que a mí me pasa conduciendo, que vas pensando en 2 millones de cosas y llegas al punto al que ibas en el coche? Y que no te has dado cuenta que has llegado. ¿En qué momento llegué? Sí. O sea, yo
sé que iba cambiando de marcha, sé que iba poniendo indicadores, sé que... Sí, muy automático Pero todo. pierdes la percepción de llegar de A a B. Pues con la comida también pasa. Si tú estás haciendo otra cosa mientras estás comiendo, te llegaste a terminar el plato y dices, ya terminé de comer, no sé si estoy llena o no. Ni sabes ni con lo que has comido. Y no sé si me ha gustado o no. Claro, tú eres adulto y puedes decir, pues mira, pues me tomo un café con los amigos y lo disfruto, o me voy a un restaurante y lo disfruto, o me hago en casa una tortilla y la disfruto. Eres capaz de discernir si la comida te gusta o no. Con los niños no tienen esa experiencia y les estamos privando de ese desarrollo sensorial. Pues lo que nos quedamos privados es de más tiempo. Llegamos al final Ay, por del favor, ya programa, empezamos. tiene un montón de notas, así que si No, te yo lo he parece... dicho todo, tú no te preocupes, Muy que yo bien. todo lo que traigo lo digo. Muy bien. Pues Sonia, una maravilla escucharte, una maravilla saber un poquito más de la disfagia y lo importante que es saber lo que comemos y cómo lo comemos. Importante. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Y Que cómo tiene lo que ser preparamos? bonito, no nos olvidemos que tenemos que disfrutar con la comida. Pues muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias. Soaje, y Hasta el jueves que viene. Y gracias también a Miguel Ángel González Padilla por su labor a los mandos técnicos. Reciban ustedes un cordial saludo de esta que les ha acompañado Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.